7 de la mañana con 36 minutos. Está con nosotros ya aquí en el estudio René Ramírez Benítez, nuestro abogado de cabecera, para platicar de una nota que en realidad es internacional, pero queremos saber cómo aplica aquí en México, porque, mi estimado René, bienvenido. Muy buenos días, Viri Gastón. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, muchas gracias. El Tribunal Supremo de España dio una sentencia en el que dice que un beso sin el consentimiento expreso o táctico constituye un delito de agresión sexual al configurar intromisión en la libertad sexual. Esa fue la sentencia. Claro, sí, digo, también hay que ver que habían particularidades del caso, ¿no? Justamente la persona se detiene antes de ejecutar un acto mayor sexual y se queda en el tema del beso, ¿no? Por lo tanto, un factor externo detuvo, ¿no? Una cuestión de una tentativa, detuvo la ejecución de un delito mayor, pero sí alcanza a darle un beso forzado, utiliza la fuerza. Robarle un beso. Exacto, pero sí utiliza la fuerza como un mecanismo para forzar el beso, ¿no? Y hablar de delitos sexuales en México, pues es un tema muy complejo, que tiene que ver desde factores que pudiéramos hablar desde el tema jurídico, por supuesto, y pues también del fenómeno que tiene que ver con la violencia de género. Por ejemplo, para que nos dimensionemos más o menos de cómo es el fenómeno en México, de acuerdo con datos del Mexicanos contra la Corrupción, en México se denuncian cada hora de 3 a 4 casos de agresión sexual. Madre. O sea, teníamos un aproximado de 90 casos de agresión sexual por día en todo el país. Que se denuncian. Y ahí te va. De acuerdo también con esta estadística de Mexicanos contra la Corrupción, el 91% de los casos quedan en impunidad. O sea, estamos hablando de que solo el 9%... O sea, sí se denuncian, pero quedan impunes o no se denuncian. Exactamente. Y esto, por supuesto, de la famosa cifra negra que no conocemos, de asuntos que no se denuncian, que en México está tasada arriba del 90%. Entonces, estamos hablando de una situación... incluso yo le pudiera poner ¿no? De fuera de control, de crisis, que incluso con la pandemia se agravó en muchas de las ocasiones porque las mujeres tuvieron que convivir con su agresor en un encierro total con el agresor, ¿no? Entonces, y a mí me parece muy, muy interesante que esto que hablabas del beso, porque la unidad de género del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, sacó un violentómetro que nos habla como cuáles son las acciones que van desde la menor hasta la mayor en cuestión de violencia porque sexual. Además es escalable, esto va escalando, ¿no? Exactamente. Por eso hay que tener cuidado. La violencia siempre nomás va para arriba. No, por eso, es que tienes que identificar a partir de qué momento puedes evitar algo, porque es bien complicado. Exactamente, eso se convierte en una situación muy delicada e incluso en la comisión de delitos muy graves como es el feminicidio, ¿no? Y nos pone ahí 4 colores, que es el verde, naranja, rojo y el rojo intenso, siendo el verde, por ejemplo, el chantaje, el engaño, juego de golpes, ¿no? El naranja ya una cuestión, pues ahora sí, de encierro, de extorsión a la propia víctima. El rojo, pues ya estamos hablando de forzar la relación, ¿no? A través de amenazas o incluso el abuso sexual dentro de una relación que por supuesto puede existir. Sí, claro. Y pues el rojo intenso, la mayor expresión de violencia de género, pues vamos, el feminicidio, ¿no? Y yo creo que la única forma de medirlo es a partir de que te hacen o te obligan a hacer algo que no quieres. Punto. Es que tiene que ser ahí. O utilizan mecanismos, por ejemplo, como la cuestión psicológica o el chantaje para, pues, obtener este beneficio. Sí. En el Código Penal de Yucatán tenemos diversos delitos que integran el tema de delitos sexuales, ¿no? Por ejemplo, tenemos, y obviamente van por escalafón, de los menos lesivos a los más lesivos, siendo el hostigamiento sexual, el acoso sexual, el abuso sexual y la violación. ¿Y qué es el hostigamiento sexual? Excelente. Sí, podemos ir definiendo cada uno, ¿no? Por ejemplo, el hostigamiento. Ahí empieza, el hostigamiento sexual. En el hostigamiento sexual, que el hostigamiento sexual en Yucatán está castigado entre 3 a 6 años de prisión, es cuando con fines lascivos o sexuales uno se hace valer de su posición jerárquica, ya sea en un espacio laboral o educativo, exactamente en cualquier espacio, para, pues bueno, asediar reiteradamente a una persona. ¿Cuándo existe el delito? En el momento en que yo te amenazo y te digo, si no haces esto, vas a quedarte sin trabajo. En ese momento ya se está cometiendo el delito. Pero ojo, aquí nos habla que con fines lascivos existe un asedio reiterado. ¿Qué significa esto? Los actos lascivos son, por ejemplo, los tocamientos, el manoseo,
con índole sexual o que tenga una Ok. tendencia o características A ver, sexuales. tiene que haber algo físico. acá yo a eso te iba a preguntar, porque pudiera ser muy común un coqueteo excesivo, que no llegue a ser Molesto, un ¿no? tocamiento, Supongo. pero que sí llegue a ser molesto. Los mensajes de texto, por ejemplo, algo que sea insistente, que estén, oye, ¿cuándo vamos mi tema? Pues tú lo decides, mi hija, cuando, o sea, cosas Hay- por el estilo que tú dices. Hay Sí, dos sí, sí. palabras Es que claves ¿cómo te defiendes? o dos elementos esenciales de este delito serían, por ejemplo, uno, que sea reiterado y dos, que toda esa comunicación, porque nos dice actos el Código Penal, cualquier tipo de acto, que tenga una característica o tonalidad sexual, que es un tema, un fin lascivo. Ay, es una línea muy, Y ahí, muy... es que qué complejo, porque ahí es donde empieza todo. Ahí es Por donde nos supuesto. tenemos que concentrar, porque es decir, oiga, cuidado, porque, y sobre todo en el caso de las mujeres, nunca falta que te empiezan a mandar mensajes, oye, veme, oye, hazme caso, oye, Claro. pélame, oye, pélame, que no están diciendo nada malo, pero es un acoso, ¿no? Sí, por supuesto. También tenemos, por ejemplo... cierto, el violentómetro aquí en sí. pantalla. Excelente. Sí, sí, sí. Y tenemos, por ejemplo, el acoso sexual. El acoso sexual en Yucatán, de acuerdo con el Código Penal, se castiga de entre 2 a 4 años de prisión. Recordemos que también hay agravantes del delito, ¿no? Ahora sí, el acoso sexual, pues bueno, ya es cuando a pesar de la oposición de la víctima, pues se está con actos de exhibicionismo, ¿no? Se captan imágenes, videos, obviamente con fines lascivos o sexuales de la víctima. Ok. Eso ya es el acoso sexual. El abuso sexual ya sí es cuando sin el consentimiento de la víctima se ejecuta un acto lascivo u obliga a ejecutarlo, pues con el propósito de intentar llegar a la cópula, ¿no? Por ejemplo, los manoseos corporales, ya actos que representan expresamente actos de carácter O sea, sexual. una nalgada. Por ejemplo, también, ¿no? O que ya intenta, o el propósito de ese acto ya es de una naturaleza sexual y que intenta, por supuesto, llegar a la cópula, ¿no? Y ahí estamos hablando que el Código Penal, pues, tiene una penalidad de 6 a 10 años de prisión, también con diversas agravantes. Y por último, tenemos la violación, que pues, en su caso, pues, sería ya que por medio de la violencia física o moral, nos habla el Código Penal, ya se realizan la cópula con una persona que ya estamos hablando, por ejemplo, de la introducción del miembro viril, ya sea por cualquiera de las vías, la anal, la vaginal o la oral, en la víctima, ¿no? Ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de los catálogos de delitos sexuales. Okay. Y aquí creo que hay que puntualizar dos cosas. Uno, como muy bien ustedes mencionaban, lo mencionabas ahorita muy bien, Gastón, la característica de los delitos sexuales es que son delitos de tracto oculto. Muchas veces estos delitos suceden en donde solamente la víctima y el agresor estuvieron. Sí, claro. En la mayoría de los casos no suceden, habrán sus excepciones, pero la gran mayoría pues suceden en lo oscuro, en lo oculto. Sí, claro. Y no hay manera de, no hay evidencia, ¿no? Y justamente muchas veces el problema pues la cuestión probatoria, ¿no? Claro. Pero pues ya hemos superado también esta cuestión a través de jurisprudencias en donde el daño psicológico, por ejemplo, es también una forma de probar las secuelas que dejó un hecho como este, ¿no? Okay. Entonces ya ha ido avanzando en materia jurídica es esta cuestión. Recordemos también que lo que intentan estos delitos es proteger bienes jurídicos. ¿Qué son los bienes jurídicos? Son como los derechos o algo, una cuestión importante que intenta proteger esos delitos. Y estos delitos intentan proteger, o el bien jurídico protegido, pues son, por ejemplo, el correcto desarrollo psicosexual de la víctima, ¿no? Una vida libre de violencia, claro. La dignidad, por supuesto, ¿no? Recordemos que también tenemos leyes muy importantes, ahorita que hablabas del beso y del tema de perspectiva de género, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que suena muy largo el nombre, pero es una ley fundamental en estos tipos de asuntos. En su artículo 6 nos habla, por ejemplo, de la violencia sexual y nos dice y nos da bien elementos bien importantes para detectar cuándo estamos ante un hecho de violencia sexual. Número 1, que sean actos que intentan degradar el cuerpo o la sexualidad de una mujer. 2, que intentan atentar contra la libertad sexual o la integridad física de la mujer. Y 3, que utilizan el abuso de poder para poder cometerse estos delitos, ¿no? Redundantemente. Entonces, me parece muy importante que estos elementos deben tener en cuenta no solamente los juzgadores, las autoridades al momento de encontrarse en un caso de violencia sexual. Y, por supuesto, pues la Suprema Corte ha emitido un protocolo para juzgar con perspectiva de género en casos que se tenga que utilizar. Y, pues, ahí recaba qué es la perspectiva de género, cuáles son sus elementos. Y recordemos que uno de los elementos de la perspectiva de género es detectar actos de violencia como este. Si alguien le roba un beso a alguien, ¿es delito?
pues y a mí me podría decir que tal vez deberían de las circunstancias, si ese beso de lo que se intenta es valer a través de la Un beso agresión. no consensuado. Bueno, Pues es como una nalgada, ¿no? sí, por supuesto. Yo creo que aquí más que nada, Pues es como si te tocan. O sea, si yo llego ahorita y te planto un kiko, ¿es delito? si yo me siento Bueno, si tú te sientes agravado, ¿no? agravado, pues yo creo que pudiera denunciarlo. Ahora, aquí el tema es, recordemos que los elementos fundamentales para saber cuándo estamos ante una situación de acoso, por ejemplo, o de un delito sexual o no, es uno, si se utiliza violencia para poder ejecutar ese beso, y dos, si ese beso tiene la finalidad de llegar a otra cuestión Es que está de complicado, carácter porque sexual. pues, Está violencia es con complicado. agarrarte de porque los no fue hombros. yo puedo decir no fui violenta. Sí, exacto. Pero te agarras de los hombros y, o sea, te detengo. Sí, el tema de la Está oposición, complicado. por ejemplo, yo no quiero, y se expresa la oposición. Bueno, ahí estamos en circunstancias que nos van a decir cuándo estamos ante la posible comisión de un delito y cuándo cuándo? pues estamos ante una circunstancia desagradable Sí. que es totalmente inmoral. Y bueno, nos tenemos que ir a corte, pero yo creo que aquí lo importante es entender que así es como empieza el problema. Y Totalmente. por eso se tiene que buscar la manera de frenarlo, identificarlo desde el principio y no esperarte a que ya sea un acto violento en el que ya no te puedes defender. Sí. Sobre todo es una pandemia de delitos sexuales lo que vivimos en México. Porque para mucha gente, ay, qué exagerados por un beso. Eso te No, iba a decir, es que es no el inicio. romantizarlo, no es el Ay, inicio. es que ya se perdió el romance, no le puedes No, robar un no, beso a alguien. No puedes. Está Exactamente. lleno de depravados. Exactamente. Y luego me doy cuenta también, y son sobre todo los más viejos, son los peores, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema que habremos de discutir otro día. Nos tenemos que ir. René, muchísimas gracias. Al contrario, ustedes por la invitación.